Gracias por estar acompañándonos nuevamente aquí en el programa Develando las Escrituras. Desde ya te pedimos que ya tengas tu Biblia allí para poder ir junto a nosotros leyendo de la palabra de Dios para entender estos temas tan importantes que estamos tratando, y también que puedas tener quizás lápiz, papel para tomar nota, para de esa forma poder luego repasar, poder ver nuevamente y estudiar lo que hemos comentado el día de hoy. Así Alba, es, Daniel. gracias. Por nada, estamos felices de poder estar nuevamente con ustedes en este estudio del libro de Apocalipsis, estudio detallado, pormenorizado que estamos haciendo. No lo agotamos, obviamente, no lo agotamos. La palabra de Dios no se agota, siempre hay más y más y más para seguir profundizando en ella. Pero sí estamos haciendo un estudio paso a paso, detallado, pormenorizado, como decíamos recién. Pero antes de entrar en esto, te vamos a pedir que le des like o me gusta y que le hagas share o compartir a este programa. ¿Para qué? Para que lo mismo que tú vas aprendiendo y también nosotros vamos aprendiendo, muchas otras más personas también puedan hacer lo mismo. Pueda llegar luz y que ellos puedan entonces ser iluminados en cuanto a su aprendizaje y puedan entonces tener la verdad que está en la palabra de Dios. Así es. Y si estás allí en YouTube, por favor, regístrate, donde está la campanita allí, regístrate. Así de esa forma, cada vez que nosotros emitimos un programa, te va a avisar y de esa forma vas a poder disfrutar del programa que hemos preparado para ti con mucho afecto, con mucho amor. Exactamente, recuerda que para registrarte no te va a pedir ningún dato personal, ni tarjeta de crédito, ni nada por el estilo, ¿ok? La otra cosa que es importante es que ayudes a promover Radio Messer, porque también a través de Radio Messer se puede escuchar este programa. Entonces, si hay personas que por H o por B no pueden estar mirando el video, pueden de todas formas estar escuchándolo y de esa forma seguir aprendiendo juntamente con nosotros. Así es, y para eso te vas, así como aparece en pantalla, apareció hace un momento, es www.radiomeser.com, y allí tienes todos los medios para poder comunicarte con nosotros, ver nuestros programas, ver la programación de la radio también. Exactamente. Y bueno, sin más, les extendemos la invitación para orar y de esa forma empezar con el estudio de la palabra. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad de poder abrir su palabra y poder entender lo que usted ha escrito allí para cada uno de nosotros hoy. Señor, ayúdanos a poder escudriñarla, que podamos entenderla. Denos la sabiduría necesaria para poder entender cada pasaje y que, Señor, todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. En su nombre, amén. Amén. Muy bien, nos vamos entonces a la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis, que significa ni más ni menos que revelación, porque es la revelación de Jesucristo a lo largo de este libro. Y en el Apocalipsis estamos ni más ni menos que en el capítulo 14, bajo el subtítulo del mensaje de los tres ángeles o mensaje triple angélico. Apocalipsis 14, versículo 8 fue el que estuvimos desglosando el programa pasado. Vamos a hacer un breve repaso para poder entrar de lleno entonces en la continuación de este estudio. Y el versículo 8 decía, lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, a la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su pasión inmoral. Y habíamos visto también otro pasaje de Apocalipsis que se encontraba un poquito más adelante, era ni más ni menos que Apocalipsis en el capítulo 17, donde se veía justamente otras características de esta organización político-religiosa, y también en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde también se da parte de esta continuación, por así decirlo, o se complementan todos estos pasajes para darnos bien la idea de qué es esta Babilonia, este poder político religioso que viene actuando desde hace mucho tiempo y que entre otras cosas se caracteriza por la idolatría y por también tener un falso día de reposo, no es el que el Señor ha dispuesto.
Y una de las cosas es que hacía que el mundo se emborrachara, o sea, perdiera la capacidad de discernimiento, perdiera la capacidad de poder tomar una decisión acertada en cuanto a quién o qué es lo que tiene que seguir. Entonces, de esa forma, al perder su conciencia, al no ser capaz de tomar las decisiones, se deja llevar por lo que dice esta Babilonia y termina entonces yendo en contra de lo que nuestro Dios está diciendo en la Escritura. Y habíamos leído varios pasajes del libro Conflicto de los Siglos que los instamos a que lo lean, a que lo busquen, a que lo descarguen de internet, porque lo pueden descargar en forma completamente gratuita y puedan también leer pasajes. Y a mí me gustaría, antes de que pudiéramos seguir, compartir algunos más de este libro tan interesante. Y uno de ellos se encuentra, por ejemplo, en la página 436, bajo el título Una amonestación rechazada, y dice: ¡ay! ¿Hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuánto no se han alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? ¿Por qué? Porque se han ido tras las pompas que tiene esta organización política religiosa, donde importa mucho todo lo exterior, pero no lo interior. Y dice: está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas robustecidas con las riquezas y con la influencia de estos mundanos bautizados pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinios. La otra cosa que me gustaría que pudiéramos compartir, dice: la popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. O sea, poco importa las enseñanzas de la verdad con tal de tener un estatus. Y eso no es precisamente lo que el Señor nos está llamando. Y otro pasaje que me pareció muy interesante, pero esta vez bajo el título El mensaje final de Dios, dice: se dice de Babilonia, con referencia al tiempo que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Este es el momento en cual esto tiene que ser dicho. Así es. Digo, estamos aprendiendo la verdad, estamos profundizando en la verdad. No hay necesidad de quedarse con el error simplemente porque es una tradición, simplemente porque viene ya de familia en familia, digo, simplemente porque tengo miedo a que me vamos a decir así, me hagan a un lado en mi familia o lo que fuera. No, es hora de que nosotros levantemos la bandera de la verdad, que es el mensaje de salvación de Cristo, que está en la palabra de Dios, y que salgamos del error de una vez por todas. Hay mucha gente sincera, así es, que hasta ahora no ha conocido la verdad y cree que está practicando la verdad. Por eso la importancia de que compartan estos programas. Así es. Pero bueno, continuemos ahora sí más en la parte de este estudio, que como Alba ya ha comentado, esos pasajes muy interesantes, pero vamos ahora a Apocalipsis 14:9. ¿Ok? Allí Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Ok? Vamos a dejar por allí, porque el versículo continúa. ¿Ok? Y analizando un poco esto,
La consecuencia de adorar a cualquiera de las dos entidades conlleva una identificación que los marca como adoradores de las mismas. Ya hemos dicho que, de acuerdo con la palabra de Dios, el sábado es reconocido como el sello de Dios y hemos visto cómo Satanás siempre está haciendo una imitación o copia barata de todo lo que Dios tiene como importante. Así es. Y Alba, con el día de reposo sabemos que no fue la excepción. Si el séptimo día, sábado, era un recordatorio para la humanidad de Dios como creador y redentor, era más que obvio que el enemigo iba a hacer hasta lo imposible para borrar ese recuerdo. Uh-huh. Y pregunto, ¿cuál podía ser la fórmula que funcionaría mejor para lograrlo? Pues la sustitución del día verdadero de reposo de Dios por uno falso. Así es, así es. Día que la mayoría de los cristianos dicen celebrar hoy y traen como justificativo solo teorías y especulaciones humanas, pero no un fundamento bíblico que autorice el cambio. Uh-huh. Por lo tanto, esto se constituye en la tan mentada marca de la bestia. Me gustaría leer un pasaje, también en la página 662 de este libro, dice: terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Un poquito más dice así: Sí. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza mundana recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10. Así es. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, no es un código de barras ni un dispositivo colocado en el cerebro, sino una postura de origen religioso que trasunta en la vida cotidiana, llevando al abandono del verdadero día por el falso y desplazando la santidad del sábado a uno que no la tiene. Recordemos, quien declara santo el sábado no es un ser humano, sino el mismo Dios allá en la creación, y por ende ningún ser humano, por más encumbrado que sea, tiene el poder ni la autorización de Dios para quitar, transformar o añadir nada, absolutamente nada de la Escritura. Ahora me estaba recordando cuando está la zarza ardiente y Moisés está en esa zona, el Señor le dice: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y si nosotros estuviéramos allí mirando la escena, diríamos: ¿pero qué tiene de santo? Es simplemente tierra, hay arbustos y está Moisés. Ahí de santo no tiene nada. Pero sin embargo lo que lo tornaba santo era la presencia de Dios en ese lugar. Lo mismo ocurre con el sábado. Dios fue el que decretó que el sábado es el séptimo día, día de reposo, y que es santo. Así es. ¿Por qué? Porque en manera especial su presencia se manifiesta en él, pasando todas las horas de ese día, tratando de pasarlas en nuestra compañía. ¿Está Dios en los otros días? Sí, también está. Está también. Pero la santidad vino porque Dios reposó ese día, celebró ese día. Eso lo transformó en santo. Por supuesto. Lo bendijo y lo santificó, dice, respecto al sábado. No fue
ni un dirigente judío, ni Moisés, ni nada. Fue Dios mismo. Así es. Dios mismo. Así es. Y otra pregunta que tengo, Alba. ¿Qué implicancias tendrá esto de la marca? Vamos a ver esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ya lo hemos leído en programas anteriores, pero allí dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Clarísimo. ¿Okay? El mundo se va a quedar dividido en dos grupos, entre los que observan el sábado, el verdadero día, y los que no lo observan. Así es. Primera cosa que notamos aquí es que nadie que rinda honores a cualquiera de estos grupos quedará sin identificar. O sea, es de alcance mundial. Y la otra cosa importante a notar es que esta marca, o sea, la observancia del falso sábado, determinará que nuestras acciones de la vida diaria se vean restringidas o por lo menos alteradas. Sí, tal cual. Así es. Y allí lo resume en comprar o vender. Exactamente. Pero en realidad se está refiriendo a todas nuestras actividades. A todas nuestras actividades diarias. Tengo otro pasajecito para compartir. Adelante. Página 663 dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Ok. Pero ¿sabes qué, Daniel? Acá ahora viene un pasaje que es muy importante, y es que mucha gente, sobre todo que vive en esta nación, puede pensar: de ninguna manera eso se va a cumplir, porque si hay algo que se tiende a respetar es la libertad religiosa. No me digas, ya no se respeta. No. En muchos lugares ya no se respeta, pero mira lo que dice: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que este país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del falso día de reposo, se ve acercarse la realización de acontecimientos hasta ahora tenidos por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. O sea, se va a dar. El Señor lo profetizó y se va a cumplir. Así como se cumplieron todas las otras profecías, también esta se va a cumplir. Así es. También esta. Y necesitamos recordar que esta adoración de índole mundial de la que estamos hablando cuenta con el apoyo político de los países de la tierra, impulsados por esta nación del primer mundo, como también se la conoce. Y esto inicialmente no perjudicará a los que celebren el verdadero sábado, pues de última solo implicará que se agrega un día más de descanso y la semana laboral será solo de 5 días. Pero esto no cumple con el objetivo del enemigo. Claro, porque mientras tenés el domingo libre, también estás reposando el sábado. Así es. O sea, para aquellos que observamos el verdadero día de reposo, pues simplemente va a ser un día de reposo.
mejor dicho, un día de descanso, no un día de reposo de Dios, sino un día de descanso. Un día de descanso. Ujú. ¿Verdad? Sí. Y seguiremos observando el sábado como debe ser. Ujú. Ahí no va a haber problema ninguno. Pero esto no es lo que quiere el enemigo. No. ¿Por qué? todo lo Porque contrario. seguís todavía observando el Santo Sábado, que sigue recordando que Dios es creador. Así y hay que es. sacarlo del panorama, Dios. Ujú. Así es. Y quizás, o sea, hay tantas cosas que el enemigo puede llegar a hacer para poder lograr su objetivo. Y aquí vamos con una de ellas probablemente. Ujú. Por lo tanto, lo que vendrá después será la obligatoriedad del descanso en el falso día de reposo con el trabajo en el día sábado. Esa es la estratagema. Así es. Y ahí es cuando la situación cambia y se complica para aquellos que se mantengan fieles al Señor y sus mandamientos. Claro. Y esa fidelidad le costará sus trabajos y por ende su sustento. Y muchos, ante esta presión, se unirán a las fuerzas opositoras y preferirán vender al Señor por 30 monedas de plata nuevamente. ¿Y para qué? Para tratar de calmar sus conciencias, se cubrirán con un manto de excusas. Y estas excusas serán totalmente inválidas a los ojos del Señor. Exacto. Pero entonces, cabe preguntarse, ¿cómo podrán sobrevivir los fieles? Vamos a seguir leyendo lo que nos dice aquí Apocalipsis 14, pero ahora en el versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Clarito. La fortaleza, toda la fuerza va a venir ¿de quién? De Dios mismo. El acopio de fuerzas para poder pasar esa gran prueba debe comenzarse ¿cuándo? Ahora, Sí, en señor. este mismo momento. ¿Sabes qué? Si ahora no somos capaces de pasar pequeñas pruebas relacionadas con el Santo Sábado, pensamos que lo vamos a pasar después, cuando no podamos de repente comprar alimentos para mantener a nuestra familia, si es que no transamos con el falso día de reposo. No vamos a mantenernos fieles. La desesperación por comprar alimentos para nuestra familia, por ejemplo, nos va a llevar a decir, ¿saben qué? Yo les voy a trabajar el sábado. Les voy a trabajar el sábado. Y el Señor me entiende, vamos a decir todavía. El Señor me entiende. No, el Señor no entiende. Lo siento. Y no te justifica tampoco. Por eso ahora es la importancia que tiene este tiempo de prepararnos para lo que vendrá, porque va a venir. Por supuesto, así es. Por eso también te invitamos a que pienses en esto. ¿Crees que podrás sobrellevar lo que viene en el futuro próximo cuando ahora, sin presiones, sin persecuciones de ninguna índole, no puedes ser fiel al Señor al celebrar su único y verdadero día de reposo? ¿Te parece que podrás? ¿Te parece que podrás mantenerte firme al Señor cuando veas que te despiden del trabajo por ser fiel a Dios y su día, si ahora ante la más mínima presión cedes y quizás trabajas algunos minutitos allí del mismo? Si en tiempo de bonanza, como lo que vivimos ahora, no se es capaz de ponerse del lado de Dios, ¿qué te hace pensar que lo harás en medio del temporal? Exacto. ¿Ok? Para poder estar fuertes en este día, es necesario que hoy comencemos a trabajar en ello. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos enseñe a no apegarnos a las cosas del mundo, a lo material, a la vanagloria de la que hablo. Perdón, de la vanagloria que habló Salomón, entre otras cosas. Y conjuntamente con ello, hemos de pedirle
que nos ayude a amarlo y conocerle más y más cada día. Ujú. Necesitamos necesitamos estar completamente arraigados. Así es. ¿Fundados en qué? En Cristo. Exacto. Y su fuerza va a ser la que nos va a ayudar a pasar y a ser victoriosos por un momento que será muy difícil de pasar. Y créeme, escucha bien, estamos ya casi a punto de comenzar esta etapa. Así es. Y necesitamos llegar al punto de expresar lo mismo que expresó el apóstol Pablo y que está escrito, que lo vamos a leer ahora en su palabra. Te invito a buscar allí en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 21. Filipenses, capítulo 1 y en el versículo 21. ¿Lo tienes allí, Alba? Porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Uh-huh. Pero también te invito a buscar allí en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20, unas hojitas más atrás, Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Qué hermosas palabras de Pablo. A menos allí. que esto se haga una realidad en nuestras vidas, ese tiempo de angustia, cual nunca hubo desde la creación del mundo, no lo vamos a poder pasar. No lo vamos a poder soportar, ni pasar, ni nada. Exactamente. Es más, el hecho de no poder soportarlo va a llevar a que neguemos lo que ahora decimos ser. Así es, así es. Pero continuando con la exposición acerca de la marca de la bestia, ya hemos comentado en otros programas acerca del lugar donde ésta es colocada. No entraremos en detalles ahora. Ustedes pueden volver a ver dichos programas anteriores para poder comprenderlo. Pero hay una cosa que es importantísima para destacar ahora en este momento, y es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 14 versículos 10 y 11. Volvamos allí al libro de Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 10 y 11. ¿Ya lo tenemos por allí? Sí. Ok. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Antes de que entres en la explicación de eso, me gustaría leer un pasaje más. Está en la página 660 y dice: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Wow. La verdad. Tremendo. Ojalá que podamos estar en el grupo que se mantenga fiel, que se mantenga firme. Así Que ahora es. podamos hacer acopio de fuerzas
de la fe de Cristo Jesús, que ahora podamos echar raíces sobre Cristo Jesús. Así es. Pero antes de seguir explicando esto de Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, ¿sabes qué? Te invito para que en el próximo programa, la próxima semana, que puedas estar junto a nosotros nuevamente y poder seguir con este estudio, porque ya el tiempo ha avanzado y queremos que analices un poco todo lo que hemos dicho hasta aquí, que puedas otra vez escuchar el programa, leerlo en su palabra, para que puedas entender realmente cuál es el mensaje. ¿No te parece, Alba? Totalmente de acuerdo, así que vamos a orar entonces para terminar. Padre querido que está en los cielos, muchas gracias, Padre, porque usted se hizo presente una vez más a enseñarnos la Escritura. Gracias, Señor, porque no hay venda que pueda cubrir nuestros ojos cuando usted es el que nos muestra el futuro con la certeza que lo hace. Señor, los tiempos que vienen serán difíciles, pero estamos confiados en usted. Pedimos, Señor, que nos ayude a prepararnos día a día, que cada vez estemos más cerca de su corazón y que cada vez nuestros pies estén más y más firmes sobre la roca que es Cristo. Amén. Ayúdenos a compartir este programa, Señor, para que muchas otras personas también puedan aprender y puedan salir del error. Amén. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos.